El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Y dice así la palabra del Señor, leo con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén, amén y amén. Aquí podemos ver algo muy especial y muy importante. Y dice, o sea, la pregunta es, ¿por qué Dios se enojó con él? ¿Por qué Dios lo desechó? ¿Por qué? Por la obstinación. ¿Qué es la obstinación? O sea, la terquedad, la necedad. Saúl fue un hombre llevado de su parecer, quería hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Entonces Dios le encomienda una misión, pero él lo hace con muy buenas intenciones, pero desobedece a Dios. Y hoy en día podemos ver esa situación reflejada en el mismo pueblo de Dios. O sea, cuando nosotros sabemos y conocemos la palabra, conocemos cuál es la voluntad de Dios, conocemos cuál es el mandato que Dios nos está entregando, pero nosotros en nuestra humana sabiduría queremos maquillar la palabra, queremos cambiarla, nos volvemos obstinados, o sea, tercos, necios, llevados de nuestro parecer. Porque si la palabra está diciendo esto y nosotros hacemos lo contrario, entonces estamos desagradando a Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes. Y por eso llega la exhortación, por eso llega la reprensión y el castigo. Y muchas veces Dios quiere tratar con una persona para que esa persona cambie, para que esa persona mejore su manera de vivir, para que esa persona no pierda su salvación. Y los que estamos alrededor empezamos a querer obstaculizar los planes perfectos de Dios. Me explico. Por ejemplo, una persona puede estar siendo tratada por rebelde, por necia, por obstinada, por terca. Puede que esté siendo tratada por Dios. ¿De qué manera? Puede que pierda el trabajo, puede que esté enfermo, bueno, que quede postrado en una cama, que tenga que estar zarandeado. Bueno, el Señor está tratando con esa persona porque el Señor conoce el corazón de esa persona. Pero los que estamos alrededor empezamos a querer perturbar el plan. Y reprendo todo espíritu de enfermedad, y reprendo, y saco fuera, y echo fuera, y empezamos a pelear y empezamos a querer perturbar el plan que Dios tiene con esta persona. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios y tenemos que ser muy entendidos para darnos cuenta cuál es el propósito de Dios con esta persona. Muchas veces Dios nos muestra a nosotros como siervos, como hijos de Dios, como personas de luz, que dice la palabra, como personas que ya tenemos el Espíritu Santo y sabemos que Dios está tratando con nuestros hijos, que está tratando con nuestros hermanos, que les está dando una oportunidad. Y nosotros que identificamos eso, tenemos que ser muy conscientes de la oración que hacemos. Nosotros tenemos que saber cómo oramos ante determinada situación. Cuando estuvimos orando por el bebé, Juan Felipe Pasos Pérez, empezamos haciendo una oración: Señor, tú puedes salvarlo, tú puedes sanarlo, y empezamos a pedirle a Dios y a pedirle a Dios que levantara el niño de la cama. Cuando yo conocí los papás del niño, cuando yo me di cuenta del testimonio, pude entender de parte de Dios que el Señor estaba tratando a esta pareja con el niño. Y yo recuerdo perfectamente que le dije a mi esposo, le dije a mi hija y le dije a la hermanita Samantha. O sea, no sé si se lo dije a alguien más, pero recuerdo específicamente a estas tres personas que yo les dije: yo creo que Dios les va a quitar el niño. Yo creo que Dios va a tratar a esta pareja de la misma manera que trató a David con Betsabé, cuando ella quedó embarazada siendo esposa de Urías. Yo se los dije: yo creo que el Señor los va a tratar y Él les va a quitar el niño. Y efectivamente así pasó. Entonces, cuando yo entendí eso, mi oración cambió. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando Dios está tratando con una persona, nosotros no podemos ir en contra de ese plan divino. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy sabios y muy entendidos. Y aquí hay algo que me llama la atención y me impacta muchísimo, porque dice el Señor: porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea que cuando nosotros nos rebeldizamos, es como si hubiéramos ido a visitar al brujo. Es como si estuviéramos practicando la adivinación, aunque no visitemos.
O sea, eso lo está diciendo el Señor. Y dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces, podemos tener una persona que no va al brujo, que no se hace leer las cartas, que no practica la adivinación, que no le pone el coralito al niño en la mano, que no cree en el mal de ojo, listo, no lo hace, pero es una persona obstinada, es una persona necia, es una persona rebelde. ¿Qué está diciendo el Señor? Tal cual. Así como el pecado de la adivinación y de la brujería, es igual el pecado de la rebeldía, de la obstinación, de la necedad, de ser uno llevado de su parecer, de ser terco. Yo reconozco que he sido terca. Yo me acuerdo que hace muchos años una amiga me decía, vamos pues doña terca, vamos pues doña terca, porque yo había sido una persona muy llevada de mi parecer. Y en ciertas ocasiones pienso y siento, tengo la razón, pero afortunadamente, gloria a Dios, que tengo al Espíritu Santo, que me hace caer en cuenta de mi error. Afortunadamente, porque yo creo que tercos, la mayoría. Pero cuando somos necios y obstinados, no aceptamos la reprensión, no recibimos el llamado de atención que hace el Espíritu Santo. Yo me paro en la raya y que es así, que es así, que es así, listo. Un ejemplo con mi esposo y mi esposo, bueno, mi amor, listo, sí, tiene la razón. Pero después voy a la presencia del Señor y el Señor me dice, no, no tienes la razón, qué pena, pero no la tienes. Oh, Señor, perdóname. Ahí mismo una notica, papi, perdóname, por favor, soy muy necia, digo las cosas sin sentido, perdóname. Pero entonces es muy lindo porque cuando el Espíritu Santo te llama la atención, cuando el Espíritu Santo te reprende y tú reconoces tu falta, pides perdón y te apartas, allí hay misericordia. Pero cuando seguimos en la necedad, en la terquedad, en la obstinación, pues obviamente, ¿qué va a hacer el Señor? Va a terminar desechándonos. Entonces, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, pero Dios también es fuego consumidor, porque de Dios no nos podemos burlar, a Dios no lo podemos engañar. Entonces, no podemos dejarnos llevar por la rebeldía, porque este hombre fue rebelde, porque este hombre desechó la palabra de Dios, porque tuvo en poco lo que Dios le ordenó. De la misma manera, el Señor le quitó el reinado. Entonces, mis amados, tomemos conciencia y pidámosle perdón al Señor si estamos aplicando lo que aplicó este hombre Saúl. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre, que Dios nos perdone. Bueno, mis amados, esta es la reflexión para este mediodía. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga. Un abrazo.